conjunto de verbos que vimos ahí: prevenir, controlar, seguimiento y sobre todo, y lo más importante que nos interesa en el tema ambiental, que es la reparación integral. Sí, repito. Suma, estoy enfocando en contaminación ambiental para realizar toda la gestión que corresponde a esta materia. Señorita Ortiz, ¿por qué yo estoy aplicando y haciendo mención a que la calidad ambiental tiene que ver con los instrumentos de gestión ambiental? ¿Por qué había explicado eso de ayer? Pues ellos convierten más con los derechos que se realizan cuando los derechos emocionales y los derechos de la responsabilidad de las personas. El día de ayer yo al iniciar clase les dije, estamos empezando a analizar el libro tercero. Yo les había dicho, no nos olvidemos nunca que en el tema ambiental, esos instrumentos que tanto les estresaron a ustedes, porque tengo que memorizar. Yo les dije, eso es la forma a través de la cual el derecho ambiental se expresa. Y hoy les hice una explicación. ¿Por qué el tema calidad ambiental tiene que ver con los instrumentos? ¿Alguien que me ayude? Señor Bermeo, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía que ver los instrumentos de gestión ambiental con lo que vimos el día de ayer? Ustedes en el examen, y ustedes yo creo que fueron, me pusieron todo el listado de los instrumentos. ¿Qué tiene que ver? ¿No debería concordancia con el principio de coordinación administrativa? Sí, tiene que ver con el principio de coordinación, pero hay una vinculación expresa. Y me van a entender por qué. Si yo listo rápidamente, nuevamente como ayer, educación ambiental, investigación, suya, SNAP, patrimonio forestal, ¿qué más tengo? Tal vez porque se relaciona directamente con los planes de manejo ambiental. Perfecto, y eso está contenido en el suma. ¿Por qué les hago esta explicación nuevamente? Para que no quede suelto el tema del sistema único de manejo ambiental. No es un tema aislado. Nuestro ordenamiento jurídico, cuando estudia o regula, realiza todo el tema regulatorio de lo que es el sistema único de manejo ambiental, no es aislado. Es decir, tengo un conjunto de instrumentos y si no estoy equivocado, el instrumento número 6 o 7 es el SUM, Sistema Único de Manejo Ambiental, que es precisamente una de las principales manifestaciones que yo voy a tener de la calidad ambiental. ¿Sí? El día de ayer terminamos con lo que es el tema del derecho al acceso a la información y el día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente revisar el tema de competencia en lo que tiene que ver en el SUM. Y necesito que me ayude. Señorita Tarihuana, ¿qué era competencia ambiental? Se basaba era sobre el control, la planificación, regularización y el manejo de lo que supuestamente Está muy bien hasta ahí. ¿Sobre qué? Todas esas atribuciones, ¿sobre qué? Era sobre lo que informaba tanto la biodiversidad y porque si mal no recuerdo ahí en el artículo hablaba sobre la zona vincular. ¿Ya? Está muy acercado al concepto que nosotros revisamos porque efectivamente eran ese conjunto de facultades aplicadas: patrimonio natural, biodiversidad, tema genético, y dentro de esos elementos de la competencia ambiental yo tenía la calidad ambiental y, cómo no, también dentro de la calidad está abordado el tema del sistema único de manejo ambiental. Entonces, para este tema de competencia, en lo que es en el SUMA, yo no me puedo olvidar lo que es competencia ambiental, porque aquí ya está siendo aplicada en un elemento específico de los componentes ambientales, que es calidad ambiental, y lo que es SUMA. Nosotros el día de ayer, entendiendo este concepto general, aplicado ya a este tema específico, voy a entender que tengo dos principales competencias en torno al SUMA y sus actores.
En primer lugar tengo aquí los GATS y quién más que pueden ser acreditados, que dijimos ayer. Perfecto, tengo la Agencia de Regulación y Control del Sector Eléctrico, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de este tipo de competencia en el SUMA, voy a entender que estas entidades acreditadas precisamente van a aplicar el concepto de lo que vimos de SUMA, es decir, van a poder en el ámbito de estas competencias realizar evaluación de impacto ambiental. Voy a hacer seguimiento, control y reparación integral. Todo esto, como ya vimos, sobre contaminación. Cuando yo estoy acreditado, la primera competencia que se me va a generar a mi favor en el momento que sea el GAT o sea la agencia de regulación que cumpla los requisitos para acreditarme, yo voy a poder realizar todo este tipo de gestiones. Tengo que tener claro aquí cuál es el alcance que me va a dar la autoridad ambiental para que yo pueda desplegar estas competencias. Ahora, lo que debemos tener claro aquí, y en el caso práctico que nosotros tuvimos en Cuenca sobre el proyecto Loma Larga y toda esa confusión de competencias que se dieron y todos nos quedamos ahí sin saber qué mismo pasó, creo que esto va a aclararse en el momento que yo pueda, en el ámbito de estas competencias, determinar cuáles son respecto de la Autoridad Nacional Ambiental sus competencias exclusivas. Aquí nosotros vamos a tener 5 formas en las que se expresa esta competencia exclusiva. De tal manera que si ustedes tienen relación con un caso o les toca realizar un proceso respecto a este tema, tengo que verificar primero que yo, en el caso de ser un GAT o una agencia de regulación y control en este ámbito, no esté rebasando mis competencias exclusivas que están generándose para la autoridad ambiental. ¿Qué competencias exclusivas? Primero, aquí yo voy a hablar de 2 tipos de proyectos que son a escala nacional. Uno, y aquí voy a utilizar bastante esta manera simple de que va a poner proyectos, actividades y obras. Señorita García me decía, me pregunto, ¿qué significa esta sigla? Para no estar repitiendo yo tanto esto, se me pasó en mi marcador, voy a poner PAO, que vamos a utilizar mucho en lo que es SUMA y vamos a utilizar mucho en lo que es regularización ambiental. Proyectos, actividades u obras. La primera categoría que tengo aquí es lo que la norma habla como gran magnitud. ¿Sí? Y para hacer un proyecto de gran magnitud tiene que haber una declaración de interés nacional que puede ser establecida tanto por la Asamblea como por el Gobierno Nacional. Y el segundo parámetro que tengo acá en esta primera categoría está precisamente proyectos, actividades u obras que tengan alto impacto o riesgo. Y esto obviamente tiene que ser declarado por la Autoridad Ambiental Nacional. Esta primera categoría básicamente quiere reflejar que el Gobierno Nacional o la Asamblea o la Autoridad Ambiental pueden establecer este tipo de proyectos. Por lo tanto, si es un proyecto, actividad o obra que está dentro de este rango, la pregunta sería, ¿puede un GAT parroquial, un GAT cantonal acreditado asumir competencia sobre un tipo de este proyecto en materia ambiental?
La respuesta es no, es decir, habría una injerencia de poder. Segundo, yo voy a tener aquí que ciertos proyectos, actividades u obras pueden estar ubicados dentro de 3 ámbitos. SNAP, áreas intangibles y patrimonio forestal. Señorita Farfán, ¿qué era el SNAP? Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Señorita Wambaña, ¿y qué era el patrimonio forestal? Pero vimos un poquito antes de ir al examen interno. ¿Qué se acuerda? ¿Alguien que leyó? Señor Heredia, ¿qué es el patrimonio forestal? El patrimonio forestal técnicamente es un conjunto de áreas que se clasificaban también en áreas que tengan amplitud boscosa, que también eran los que son de protección vegetal. Habían otros que eran de protección porque se están generando y otros que no eran intervenidos en el primer. Y en teoría también había los que no eran de vegetación arbórea, que estaban en el caso de Está muy cerca de lo que quiero que ustedes recuerden. Entonces van a decir, ¿por qué está tomando una lección de algo que no vimos? Porque el objetivo que quiero que este momento ustedes tengan en su mente, cuando nosotros empezamos a ver todo este tema regulatorio, todos esos conceptos que antes ya revisamos, áreas protegidas, patrimonio natural, elementos genéticos, diferente forma en la que se expresa la biodiversidad, va a irse verificando cuando empieza a hacerse todo el proceso regulatorio, particularmente en calidad ambiental. Vemos en este momento cómo se empiezan a aplicar 3 conceptos que nosotros ya hemos hecho referencia anteriormente. Es el SNAP, que ya me dicen, es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y ustedes ya van a venir a su mente que ahí tengo la forma a través de las cuales se da ese manejo. Parque Nacional, Área de Recreación Nacional, entre todas esas otras figuras. ¿Qué quiere decir esta parte regulatoria? Es que si yo tengo un proyecto, una actividad o una obra dentro de un parque nacional, dentro de un área protegida, ¿puede un gobierno autónomo descentralizado acreditado asumir la competencia ambiental? No puede. Verán, esto es caso práctico. Si yo en un examen pregunto o planteo un ejercicio de explicación en este sentido, es obvio que no tiene competencia. ¿Por qué? Porque el fundamento va a estar precisamente en que eso es competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional. Tema de patrimonio forestal, nosotros también dimos ya la explicación de a qué hacía referencia este tema y precisamente tiene como finalidad el tema de conservación de estos elementos forestales. El señor Heredia ya nos dio una suerte de recordatorio de qué estaba conformado el patrimonio forestal. Es decir, si es que yo tengo un proyecto que cuando saque mi certificado de intersección me dice, ¿sabe qué? Esto está intersectando con el bosque protector Moyopongo, ¿puede un GAT parroquial, un GAT cantonal asumir competencia ambiental? No puede. ¿Por qué? Porque la segunda regla de competencia exclusiva me está diciendo que no es posible. ¿Alguien se acuerda que era un área intangible? Señor Quito y Saca, ¿se acuerda que era un área intangible? Podría ser como que una zona determinada en la que no se permite ningún tipo de intervención de la mano del hombre en relación a la explotación o aprovecharse de la misma, dado que está, valga la redundancia, intangible, de alguna manera no se puede o es vulnerable esa zona como tal. Muy cerquita del concepto. Nosotros revisamos esto en Ambiental 1. Recuerden que cuando hablo de área intangible, precisamente tiene un componente ambiental, es decir, yo no puedo tocar esa área porque efectivamente es una zona que debe tener un amplio y estricto resguardo ambiental.
pero también tiene un componente de tipo cultural, es decir, a veces hay dentro de ese tipo de zonas población que a veces puede llegar incluso a una categoría de no contactado y yo no puedo alterar desde la sociedad civil general. El ejemplo más relevante que tengo de área intangible estuvo en el Yasuní, cuando precisamente encontraron grupos que no habían tenido contacto con nuestra sociedad civil y la autoridad ambiental con el tema cultural y con el INE dijo no se toca aquí porque son grupos no contactados. Entonces esta explicación termina indicando que precisamente estas categorías de proyectos que están dentro de estas zonas, competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional. Tercero. Igual voy a tener proyectos de actividades u obras relacionados a sectores estratégicos. ¿Qué eran los sectores estratégicos? Señorita Alba, ¿qué eran los sectores estratégicos? Eran los sectores que se consideraban dentro de un área y que estos podrían ser implementados en novedad. Más que nada es saber por qué son estratégicos. O un ejemplo, ¿cuál podría ser una actividad estratégica de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico? ¿Ya? ¿Cuál más? Perfecto. Es decir, en materia ambiental no nos podemos olvidar sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque todo lo que gira en esta materia, yo voy a tener una competencia reservada para el Estado central. De hecho, nosotros hicimos una explicación de esta parte y dijimos que precisamente son aquellos sectores, ámbitos que por su decisiva influencia económica, ambiental, cultural y los efectos que esto genera, solo el Estado central puede reservarse la competencia de rectoría, administración, gestión. El 313 de la Constitución, que me va a ayudar leyendo señorita Juan, déme leyendo por favor el artículo 313 de la Constitución. Vamos a notar que este artículo, aparte de darme la definición de qué es un sector estratégico, me va a terminar enlistando cuáles mismos son estos ámbitos. Ya me decían por acá, ¿verdad? Es hidrocarburos, es minería, es energía en todas sus formas, de espectro radioeléctrico e incluso la mismísima biodiversidad. Es decir, si es que yo tengo una gestión dentro de estos ámbitos, dentro de estos sectores, la competencia es exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional. Déme leyendo por favor el 313. Artículo 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro, el radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Señorita Barón, tengo un problema mental este rato. ¿Qué me dice la Constitución? Que dice la energía en todas sus formas es, en este caso, un sector estratégico. ¿Y cómo así puede dar una acreditación? Es decir, se quitó la competencia exclusiva a la autoridad ambiental y le está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puede haber un tema de inconstitucionalidad ahí? ¿O ilegalidad ahí? ¿Qué opinas?
Se puede. Ahorita estoy diciendo que el CODA está diciendo que todos los proyectos, actividades u obras que son sector estratégico, y el sector estratégico, uno de ellos dice energía en todas sus formas, que eso es competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Cómo así? Me están dando una acreditación a una agencia de regulación y control del sector eléctrico. ¿Qué lógica puede tener eso? Que existió la reforma del año pasado al código. Ya. Hay una reforma, pero ¿qué otra lógica tendrá? ¿Tendrá esto un vicio de ilegalidad? ¿Habrá una contradicción normativa? Y hasta un tema de inconstitucionalidad ahí. Señorita Obama, ¿qué opina? ¿Podría entonces tal vez una delegación de la autoridad ambiental para la agencia, o sea, como una suerte de delegación más bien, y no cabría la constitucionalidad? Es importante tener aquí algunos criterios. ¿Por qué les planteo esta parte? Solo una pregunta. Tal vez eso no tenía que ver en relacionado con lo que nos explicó el anterior ciclo de que, o sea, no se llegue como que se caiga a privatizar, por ejemplo, los servicios eléctricos o los servicios de telecomunicaciones, porque nos decía ahí que, por ejemplo, si se privatizara como tal, existieran postes de luz de Movistar y Claro diferente, en vez de que sea uno solo que maneja, por ejemplo, los servicios, tal vez. O sea, tiene que ver un poco, obviamente, con el tema de que los servicios no pueden ser privatizados, pero esta parte hacemos mención a un análisis de cómo se entiende estas complicaciones de la competencia. Es decir, si bien puedo tener, de hecho, el tema de los sectores estratégicos, yo puedo delegar eso mediante una figura de concesión. La pregunta acá es la regularización ambiental. Si la norma me está diciendo que eso es competencia exclusiva de la autoridad ambiental, y siendo expreso el tema eléctrico, debería ser competencia exclusiva del Ministerio del Ambiente, porque la reforma del año anterior generó como una suerte de contradicción. Si es competencia exclusiva, ¿por qué le terminó dando o permitiendo una acreditación a la Agencia de Regulación Eléctrica? No sé si sea para agilizar algún proyecto, porque si el país necesita energía no puede estar alargándose la aprobación de proyectos. Por ahí va la lógica. Quiero hacerles a ustedes comprender que a veces, sobre todo en este tema regulatorio, vamos a notar que si a mí me preguntan esto en estricto sentido, si existe una alteración al régimen de competencias, evidentemente existe un incumplimiento regulatorio, porque aquí yo tengo un código orgánico del ambiente que me está diciendo es competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional, pero resulta que su reglamento, si no estoy equivocado, esto particularmente desde el artículo 414, con la reforma del año anterior me dice, ya sabe qué, como usted mismo ya no pudo como autoridad ambiental, sobre todo en el ámbito eléctrico, yo voy a generar una suerte de acreditación regular. Tiene mucho que ver precisamente con el hecho de la demora que tienen los licenciamientos y todos los procesos ambientales en el sector eléctrico y la necesidad de que estos proyectos, entre comillas, de energía limpia, siempre y cuando cumplan los parámetros que nosotros exigimos, puedan tener esos resultados para nuestra población. Pero, ¿por qué les hago este análisis? Porque vamos a encontrar que en materia ambiental va a haber mucha de esta complicación en el ejercicio de las competencias. Es decir, que una cosa es lo que me dice la Constitución, que está a la par de lo que me dice el CODA, y resulta que mi reglamento me termina regulando una cosa totalmente distinta. ¿Sí? Tengan en cuenta este tema, porque si en algún momento algún grupo ambientalista genera una acción de protección diciendo que estamos alterando la seguridad política, el régimen de competencias respecto a los procesos de regularización ambiental, porque la Constitución y el CODA me dice una cosa y su reglamento me dice otra, podemos tener aquí una nueva causal para que el reglamento vuelva a deshacerse.
Doctor, pero aquí me salió también que la Corte Constitucional en el año 2012 emitió una sentencia interpretativa que, o sea, dice que permite al Estado central delegar estas competencias a empresas públicas o a empresas públicas la gestión de los sectores estratégicos o la prestación de servicios públicos. Sí, pero una cosa es la delegación a que me hago mención. De hecho, esto está también en el artículo, debe estar 313 o 14 mismo de la Constitución, que dice que los sectores estratégicos pueden ser objeto hasta de concesión. ¿Por qué? Porque yo le puedo pasar este tema a que el sector estratégico lo ejecute en este momento o lo aproveche una empresa del sector público o privado. En el sector, por ejemplo, petrolero, ¿qué empresa pública tengo ahí que se encarga de la explotación petrolera? Petroecuador. En el tema minero, ¿cuál es la empresa pública que se encarga de tener concesiones y desarrollar proyectos de prospección? ENAMI-EP. Es decir, el tema de la delegación, es decir, puedo concesionar, puedo delegar el ejercicio del sector estratégico, pero la regulación y control, es decir, quién me da el título, quién me sanciona, quién me hace todos estos seguimientos, eso no es delegado, eso es competencia exclusiva del Estado central. ¿Sí? Es buena la observación. No nos confundamos aquí lo que es delegar una actividad a través de una figura de concesión de lo que es en sí la rectoría de ese tema. Porque si yo le pregunto este rato a Petroecuador, ¿quién es la entidad que le regula en el tema ambiental? No es el mismo Petroecuador, es el Ministerio del Ambiente. ¿Quién le regula a Petroecuador todo lo que son sus contratos, sus títulos habilitantes ya del sector petrolero? Es el Ministerio, en este caso de Energía y Minas, lo que está ahorita encargado de todo este tema con las funciones que hubo. Es decir, está delegada la operación petrolera, pero el control del seguimiento sigue siendo del Estado central. Misma lógica. ¿Sí? Cosas como esta han generado que nuestro reglamento siempre esté en este lío de que tiene inconstitucionalidad, desde que tenemos problemas, y de hecho el año anterior fue una guerra ahí por el tema, recuerden ustedes, de la consulta ambiental. De hecho estamos con una constitucionalidad condicionada, está vigente el reglamento del Código Orgánico del Ambiente en su componente de consulta ambiental, mientras no se llegue a emitir ya un reglamento actualizado. El cuarto elemento que voy a tener aquí... Doctor, perdón que le interrumpa. Claro. En sí, entonces, la respuesta de siendo la energía en todas sus formas, competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional, ¿por qué le dio acreditación a la agencia? ¿Es por el tema de que se promueva la energía limpia y ellos tengan un licenciamiento más ágil? ¿O por cuál era la situación? La respuesta por la cual tengo una agencia, voy a mezclar algunos criterios que salieron aquí en clase. La necesidad de viabilizar estos proyectos de energía limpia, porque estábamos retardados, y porque precisamente sí se utilizó una figura de delegación de competencias, ¿sí? Que está regulada en el mismo orden, a efectos de que estos procesos, particularmente del sector eléctrico, se agilicen. ¿Sí? Pero nosotros siempre vamos a tener puesto ahí como que una observación. Puede ser discutible la constitucionalidad y legalidad de esta norma, porque básicamente está contraria expresamente a el CODA, si no estoy equivocado, artículo 164, que me está estableciendo estas competencias exclusivas, 313 de la Constitución, que me está diciendo, verá, esto es Estado central, y cómo se está estructurando este tema. ¿Sí? Ahora, una lógica importante aquí es que si bien tengo una suerte de competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional, al final esta agencia de regulación y control, eso no es Estado central, lo es. Entonces puede darse una interpretación ahí que pueda solucionar este problema.
Sin embargo, pues tengo ahí esa observación que es el hecho, un análisis crítico de la complicación que nos puede estar generando el plenario. La cuarta competencia exclusiva que tengo aquí tiene que ver con proyectos, actividades y obras que sean promovidos por GAT provinciales. La explicación es muy compleja acá, es decir, si yo como GAT provincial, incluso si estoy acreditado, no puedo ser juez y parte. Si yo como GAT provincial estoy proponiendo un proyecto, actividad o obra que requiera regularización ambiental, quien me va a generar el proceso de seguimiento, control y darme la autorización es la Autoridad Ambiental Nacional. Insisto, no puedo ser juez y parte, no puedo ser el operador del proyecto y a la vez el que regulo, control y sanciona. Finalmente, una regla muy importante que no debemos olvidar. Todos los casos en donde yo no tenga acreditación, la competencia va a ser exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Sí? Es decir, si es que yo aquí veo que en una circunscripción territorial, cantón, provincia, no hay autoridad ambiental acreditada, es el CINSO. ¿Sí? Son 5 categorías de competencias exclusivas que yo tengo por parte de la autoridad ambiental en lo que tiene que ver a calidad ambiental y en suma, que no pueden desagregarse de la autoridad ambiental. La señorita Pacheco es asesora del alcalde Zamora y recibe la notificación del presidente Noboa diciendo: oiga, mándeme los informes, pronúnciese sobre el proyecto Loma Larga y su licenciamiento ambiental. ¿Qué argumento utilizaría de lo que estamos explicando este momento para decir si era procedente o no era procedente lo que está haciendo o hizo el presidente Noboa? Yo consideraría que no, porque al ser una competencia indelegable, o sea, sería un sector estratégico que tuviera que ser el gobierno central, entonces que se le pida a un GAT que no se encuentre acreditado, rompe con la lógica de que tiene que manejarlo. O sea, yo creo que en ese ámbito tiene que solventarlo el gobierno central. ¿Se aplicaría solo el análisis del sector estratégico o le podría aplicar otro criterio para hacer competencia exclusiva? Yo creería que últimamente que todos los GAT donde no han sido acreditados es competencia central del Estado. ¿El municipio de Cuenca está acreditado? Sí, para Ya, el municipio de Cuenca está acreditado. A ese caso concreto de Loma Larga, este último caso no nos aplica. Ya, está perfecto. Tema de sectores estratégicos. ¿Qué otro sustento yo podría decir si yo fuese el asesor del alcalde? Yo dijera este rato, mire, sector estratégico, minería, producto del subsuelo, no le corresponde al alcalde. ¿Qué más tengo? Puede ser por gran magnitud, o sea, porque el proyecto es importante y de interés general, entonces Ya. no podría ser solo competencia del GAT acreditado, que en este caso sería de Cuenca. Perfecto, pero más que por gran magnitud, nos iríamos por esta lógica, que es la primera categoría. Porque vamos a ir viendo más adelante que nosotros vamos a encontrar una suerte de categorización de proyectos. Y hay categoría 4, que cuando tiene esta categoría yo estoy entendiendo que existe alto impacto o riesgo ambiental, que obviamente lo ha establecido la autoridad ambiental. Entonces, en nuestra lógica, si yo fuese el asesor del alcalde, el primer elemento que yo pusiera en una contestación, hasta en el informe, para cuidarme la espalda, yo como funcionario público y al alcalde al cual yo le estoy asesorando, mi primer análisis y explicación hubiese sido en ese documento. Verá, señor presidente, la competencia es exclusiva de la autoridad ambiental por estas lógicas que estoy explicando ahora. Y a pesar de ser competencia exclusiva, sin ser un tema determinante,
a efectos informativos yo presento mi informe. ¿Qué hubiera hecho eso? Que si bien estoy presentando un informe, estoy cumpliendo con Cuenca, dando un pronunciamiento técnico de un informe específico sobre lo que se me está pidiendo, yo también estoy diciendo, de cierta manera, jugando fichas como juega nuestro presidente, diciendo que esa no era mi competencia. Y que si no es mi competencia, ¿qué relevancia puede tener dentro del trámite de licenciamiento ambiental un informe presentado por un GAP? ¿Es relevante? Podría ser accesorio, en el sentido de que, a ver, tengo información con la que puedo contrastar, pero no es de obligatorio cumplimiento. Nuevamente a nuestro análisis. El presidente quiere utilizar el informe municipal para dar de baja la licencia. ¿Es válido? ¿Por qué? Es una competencia exclusiva, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo le quiero, sin un fundamento legal, atribuir una competencia a alguien que no la tiene? Expresamente estoy afectando la seguridad jurídica y de hecho le estoy dando toda la posibilidad a la empresa. En este caso diga, verán, me están vulnerando mis derechos, es un acto básicamente actuado fuera del marco regulatorio, se cayó el tema de la suspensión que le hicieron. Doctor, quería decirle, lo que pasa es que justamente eso está pasando porque en lo que hicieron de la revocatoria, yo leí y todito se basa solo en el informe de etapa y de la prefectura, entonces ellos casi que no tienen informes del MAE para sustentar la suspensión de la licencia. Entonces, ¿qué procedería después de esto? O sea, esta suspensión obviamente está mal hecha, entonces ¿qué procedería después? La suspensión evidentemente está mal hecha. El primer elemento, insisto, y les voy a dar siempre estos tips, cuando uno defiende casos ambientales y a veces está desde diferentes esferas, como activista, ¿qué quiero? Que le caiga, que me suspenda, que no se haga, pero tengo que darle el fundamento. No voy a decir, como igual pasó en la sentencia, quite las concesiones y revoque el Estado. No se puede, porque hay que seguir un marco regulatorio. De hecho, creo que fueron 5 abogados que quedaron pésimos en las audiencias de acción de protección, fueron a pedir cosas que eran improcedentes. Insisto, desde el lado de la defensa. Pero desde el otro lado, cuando estoy defendiendo al Estado, estoy defendiendo a una persona natural o jurídica que está desarrollando el proyecto actividad por la obra, lo que yo normalmente sugiero hacer, lo primero que voy a hacer es revisar competencia, saber si realmente una autoridad puede o no puede resolver, conocer o determinar la procedencia de un caso como este. Bajo la lógica que yo estoy planteando aquí, tema de competencias exclusivas, ¿cierto? Voy a ponerles a ustedes mismos a hacer un ejercicio. Señorita Roja, usted es la abogada de la transnacional BP y usted ve cómo se ha dado el procedimiento ahí. Viene el gerente de la multinacional de Canadá y me dice, oiga, ¿qué criterio tiene? ¿Puedo dar de baja esa suspensión? ¿Tenía competencia el municipio, la prefectura, para emitir un informe? ¿Es válido? ¿Qué le respondería? Para darle baja las licencias de concesiones debe seguir un acto administrativo porque es permanente. Estamos viendo el tema de competencias. ¿Era competente el municipio o hay una falencia normativa de sustento en la suspensión que le hicieron a Romar? Señorita Sal, ¿qué problema tengo ahí? ¿Cómo le respondiera usted de aquí desde el plano de defender a la empresa? Que la competencia, el CAT no tenía la competencia, mucho menos la autorización para generar esa suspensión de la licencia, porque la competencia exclusiva es únicamente para la autoridad ambiental nacional. ¿Tengo competencia exclusiva? Señor Morocho, ¿tengo una acción de protección ahí o no? Acción de protección por parte de las empresas. Usted es abogado de la transnacional. Me suspendieron a través de un informe de autoridad que no era competente.
tenga un caso defendible o no. ¿Por qué? Porque, a ver, yo en la postura del abogado defensor del Estado, pues, está el GAD pidiendo competencias que no le corresponden. Vuelvo a nuestra explicación original acá. ¿Por qué estoy haciéndoles este análisis? Porque posiblemente ahorita todo está bastante calmado aquí, pero no sabemos qué pase de aquí en un año. Tal vez... Sí, yo tengo una duda, doctor. Claro. Si es competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional, ya sea la evaluación de impacto ambiental, el seguimiento, el control o la recuperación en cuanto a los proyectos de actividades u obras promovidos por los GATs provinciales, entonces si un GAT promueve, en este caso, el informe de etapa, lo que sea, no puede ser, tomado por la Autoridad Ambiental Nacional, ya que de todas formas es competencia de esta, las actividades que promuevan dichos GATs. Qué interesante pregunta. Y para responder eso hay que entender precisamente qué significa promover. Aquí lo que quiere decir esta parte de promoción es que precisamente el GAT, ejemplo, se le ocurre lanzar un proyecto de procesamiento de material pétreo para asfalto. Es decir, cuando hablo de promoción por parte del GAT, quiere decir que es el GAT quien va a realizar esa actividad de impacto ambiental que requiere una regularización. Ejemplo, el GAT provincial de la SUAY, a través de su empresa Asfaltar, si no estoy equivocado. Asfaltar, ¿qué va a hacer? Va a tener un montón de procesamiento con temas de hidrocarburos para pavimento y otros temas, actividad de alto impacto ambiental. Cuando quiera sacarle una licencia ambiental para esa actividad promovida, es decir, que va a ser planteada, desarrollada y operada por el GAT provincial o sus desagregados, la competencia no la puede tener el mismo GAT provincial acreditado para dar su licencia. Ese tipo de proyectos o esta promoción tiene que ver precisamente con quién va a desarrollar esa actividad que requiere la licencia. En ese ejemplo puntual, la licencia o la regularización se la saca a través de Autoridad Ambiental Nacional. ¿Quedó más clara la explicación ahí? Perfecto. Terminando esta parte, insisto, ya esto es lo que hemos visto en la parte práctica. Un montón de discusiones sobre si se podía o no se podía. Este rato estamos nosotros viendo con fundamento en el CODA. Esto revisarán bien, debe estar 164, 165 del CODA. Yo tengo aquí mis competencias 166, perfecto. 166 del CODA, esas son mis competencias exclusivas que yo tengo y que a la par de lo que me dice el 164 de veces entonces, en donde yo puedo comprender cómo mismo se hacen estos procesos de calidad ambiental, entendiendo con claridad que esto no es desagregable, que no es susceptible de que se transfiera, porque de acuerdo al CODA es competencia exclusiva. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, inquietud sobre esto? Exactamente, esa es una discusión crítica. O sea, aquí me está diciendo, y qué importante plantear esa crítica, ¿no? Porque aquí me está diciendo que es competencia exclusiva, pero yo voy y veo a mi reglamento 414 y me dice que esta competencia exclusiva del sector eléctrico se ha desagregado. ¿Sí? Entonces hay como que una suerte de contradicción que se sigue aplicando, ¿no? Mientras no haya algún problema. Quiero dejar aquí explicando dos cuestiones que son relevantes para terminar la clase.
Nosotros revisamos al inicio de esta clase cuáles son las competencias, ¿no es cierto? ¿Qué puedo, qué no puedo hacer en el SUMA? ¿Cuál es el rol de la autoridad ambiental en sus competencias exclusivas? ¿Y cuáles son los roles de las dependencias e instituciones acreditadas? Con eso yo quiero que ustedes queden también claro que en el tema de competencia yo voy a tener reglas especiales y reglas generales. Las reglas generales, es decir, las que están expresamente establecidas, yo no tengo mayor complicación porque voy a ir al artículo 165, 166 y al listado de competencias que yo tengo en el CODA. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna inquietud de saber cuáles son mis competencias y las voy a ejercer directamente. Porque de cierta manera no voy a tener conflicto entre las mismas. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan que en materia de SUMA voy a tener la posibilidad de que exista una suerte de dudas en determinados proyectos que puedo tener y verificar que una, dos, a veces hasta tres autoridades acreditadas pueden llegar a tener competencia dentro del tema del SUMA. Y el tema es cómo voy a resolver esa complicación. Entonces, estas reglas especiales tienen que ver con niveles de gobierno y tienen que ver con circunscripción territorial. Reglas especiales que están en el 167 y 168 del CODA. Estas normas me determinan, por ejemplo, en el tema de niveles de gobierno, que a veces yo voy a tener proyectos que, por ejemplo, pueden llegar a tener cierta duda con el tema de que si, ejemplo, estoy desarrollando un proyecto aquí en Cuenca y puedo tener una complicación porque resulta que el municipio está acreditado y resulta que el gobierno provincial está acreditado. ¿Cuáles son las reglas para entender precisamente cuál es la autoridad competente en esta materia? Entonces, aquí nosotros vamos a tener unas reglas especiales que van a regular esta competencia. Señorita, ¿me puede dar buscando el 167 del CODA, por favor? Sí, solo ayúdenme leyendo el primer ejemplo de cómo se da esta regla especial en torno a nivel de gobierno. Dice, artículo 167, reglas para el ejercicio de la competencia de los distintos niveles de gobierno. Para el ejercicio de las competencias ambientales se establecen las siguientes reglas. 1. Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varias juntas parroquiales, la autoridad ambiental competente será el gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano de estar acreditado. Ya, hasta ahí nada más, por favor. Vamos a ir notando aquí que, por ejemplo, proyectos que están siendo promovidos, una o varias, dice, juntas parroquiales, me está diciendo ahí expresamente ante qué autoridad competente me voy a ir a tramitar mi regularización ambiental. Según eso, me está diciendo que es ante el GAD municipal o metropolitano quien va a asumir la competencia. ¿Y qué pasa si es que no tengo GAD acreditado municipal o metropolitano? ¿Ante quién tramito? Perfecto. Autoridad Ambiental Nacional. ¿Puede ayudarme leyendo una segunda regla para que quede terminada la explicación? Caso contrario, le corresponderá al gobierno autónomo descentralizado provincial acreditado o en su defecto a la Autoridad Ambiental Nacional. Perfecto. 2. Si el proyecto, obra o actividad es promovido por un gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano, la autoridad ambiental competente será el gobierno autónomo descentralizado provincial acreditado. Caso contrario, le corresponderá a la Autoridad Ambiental Nacional. Ojo con estas reglas. Quien propone, a pesar de que esté acreditado, no puede ser la misma que haga la regularización ambiental. Si hay un proyecto de magnitud que requiere regularización ambiental
realizado por un GAD municipal o metropolitano acreditado, no puede ser esta misma autoridad quien la regularice. Tengo que irme a la jerárquica superior o en su defecto a la autoridad ambiental nacional. ¿Sí? A eso se refiere estas reglas especiales que están expresamente determinadas en el COD, y cuando yo tengo un problema voy a encontrar estas reglas para solucionar ese conflicto de competencias que puedo inicialmente tener. Estoy leyendo por favor el 168 respecto a circunscripción territorial. Artículo 168. Reglas según la circunscripción territorial. Las reglas para la regulación ambiental son las siguientes. 1. Si el proyecto, obra o actividad es promovido a nivel cantonal, la autoridad ambiental competente será el gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano de estar acreditado. Caso contrario, le corresponderá al gobierno autónomo descentralizado provincial, acreditado o en su defecto a la autoridad ambiental nacional. 2. En las zonas no delimitadas, la autoridad ambiental competente será la que se encuentre más cercana al proyecto, obra o actividad que está acreditado. Caso contrario, le corresponderá a la autoridad ambiental nacional. 3. Cuando el proyecto, obra o actividad involucre a más de una circunscripción municipal, la autoridad ambiental competente será el gobierno autónomo descentralizado provincial acreditado. Caso contrario, le corresponderá a la autoridad ambiental nacional. Hasta ahí nomás. Con esta explicación yo les voy a ir poniendo un ejemplo relevante en conflictos de circunscripción territorial. En GATS, que asumieron la competencia en materiales áridos y fértiles, por ejemplo, San Isabel y Saraguro, resulta que tengo un proyecto minero de áridos y fértiles que la mitad está en San Isabel y su otra mitad está en Saraguro. Aquí se me generó un conflicto de competencias extremadamente complejo, porque por un lado tengo un proyecto que está en dos cantones, cada uno que de ellos quería realizar la regularización ambiental y me planteaba un primer problema. Necesito hacer dos regularizaciones ambientales, primer lío. Segundo lío, y que es grave, perfecto, como hay conflicto entre cantones, va a ir la provincia, es decir, el GAT provincial a resolver este lío. Abrir otra ventana de problema, porque resulta que Santa Isabel tiene el gobierno provincial de la SOI y Saraguro, ¿a quién tiene? Al gobierno provincial de Loja. Es decir, se generó un lío muy complejo que los técnicos e incluso los alcaldes y ahora alcaldesa no terminan de solucionar, a pesar de que tenemos reglas expresas que me dicen cómo se va a solucionar ese tema. ¿Sí? De hecho, nosotros mismos planteamos un proyecto ahí diciendo la sugerencia que era precisamente que les agreguen esas competencias y le den a la autoridad ambiental como efectivamente debió haber sido, pero pasó 2019, 20, 21, 22, 23 y recién el año anterior, 2024, volvió la autoridad ambiental a decir, ah, cierto, yo mismo soy el competente y vuelvo a tramitar. ¿Sí? Ustedes me van a preguntar por qué me pone ese ejemplo, porque les he explicado en casos previos. ¿Quién hace la regularización ambiental? ¿Quién hace todo este proceso? Normalmente es un técnico, es un ingeniero ambiental que está realizando los estudios, que está presentando los PDR, los planes de manejo y está haciendo el seguimiento del suelo. Ellos están todos felices hasta que llega el primer año y empiezan estos líos de competencia. Empiezan a meterse en complicaciones con negativas porque las autoridades que están acreditadas no les dan paso a este tema. Y ahí es en donde entra el abogado a ver cómo soluciona este problema. De hecho, esta solución la propusimos con algunos abogados que estábamos metidos en ese lío e insisto, nos demoramos 2 años en destrabar ese tema. Y vuelve el ejemplo. Todos esos proyectos que son de áridos y pechos llevan 6-7 años en proceso de regularización ambiental. No terminan de sacar su licencia, salvo 2 o 3, por estos líos que causa el mismo municipio y causa la misma autoridad ambiental. ¿Qué quiero concluir esta parte de esta explicación? Es que aquí está mucho trabajo por resolver para nosotros los abogados, entendiendo las reglas generales de competencia y por otro lado entendiendo estas reglas especiales
que vemos que existen por niveles de gobierno y por circunscripción territorial. El último tema que vamos a analizar aquí es el conflicto de competencias. Entonces, una pregunta. Claro. Cuando el GAM municipal no está acreditado, no es que de una vamos a la autoridad ambiental, sino vamos a la provincial, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, y qué buena pregunta, porque es súper práctico, ¿ante qué autoridad? Y voy a darles un tip, que no debería dar por egoísta. Nosotros empezamos ya desde la parte jurídica a apoyarnos también en los diseños. Y a veces yo me generaba al inicio una complicación. Aquí interpreto el artículo 167, 168 y todo un drama. Y resulta que nosotros podemos solucionar el tema a veces de las competencias simplemente ingresando la información del SUYA. ¿Sí? Cuando yo ingreso la información al SUYA, aparte de categorizar mi actividad, mi proyecto y demás, aquí me va a dar como un elemento inmediato el tema de autoridad competente. Es decir, el SUYA con la información que ya está cargada, yo ingreso la documentación y el SUYA me va a decir, verá, con todo lo que está regulado en las acreditaciones existentes, su autoridad competente para el proceso SUMA, para el proceso de regularización ambiental, es X, gobierno autónomo descentralizado acreditado, provincial, municipal, o es la misma autoridad ambiental. Yo por bien les estoy dando toda esa explicación y van a decir, oiga, pero si estaba tan fácil, ¿para qué me estaba dando toda la explicación? Porque obviamente cuando hay conflictos jurídicos, a pesar que el SUYA me diga una u otra cosa, yo tengo que ir a las instancias jurídicas administrativas de los gobiernos autónomos descentralizados y municipales, casi imprimiendo la norma y diciendo, verá, así tiene que solucionar. ¿Sí? Entonces, señorita García, la primera tip que tengo aquí es que el SUYA me va a determinar esta información, y segundo, yo sí, lo primero que tengo que observar cuando quiero entender cuál es la autoridad de quien me voy a dirigir es las instituciones acreditadas, y voy a ir primero a ver si es el GAM, si está acreditado, o si es el provincial, si está acreditado, y si no tengo nadie acreditado, por defecto va a ser la autoridad ambiental nacional. ¿Sí? Entonces, importante revisar las acreditaciones para con eso tener claridad de qué autoridad es la competente en esta materia. Tema de conflicto de competencias. Señorita Roda, usted en administrativo recuerda el tema de conflicto de competencias que debieron haberlo revisado. ¿Cómo resuelve un conflicto de competencias? ¿No? Alguien que ¿cómo resuelve un conflicto de competencias? Si no estoy mal, sería por el tiempo, la materia, el grado, el territorio. Perfecto. Es decir, yo aquí voy a tener, por un lado, la norma supletoria, que es el Código Orgánico Administrativo. Si no estoy equivocado, debe estar en el 85, 84 más o menos. Conflicto de competencias. Es decir, yo puedo llegar a tener que dos entes acreditados están diciendo yo quiero regularizar y el otro yo también quiero regularizar. Vuelvo a mi ejemplo de Santizal. Resulta que ellos para regularizar, dar permisos, cobran a cada proyecto, en este caso de áridos y techos, dependiendo entre 12 a 15 mil dólares para dar la regularización ambiental. Entonces andaban ahí en una pelea de quién cobra esa plata, si es Araguro o si es Santa Isabel. ¿Qué hacer ahí? El señor Cabrera me dice, pero aquí tengo conflicto de competencias administrativas, tengo unas reglas. Sin embargo, en materia ambiental, el CODA también me resuelve ese problema respecto de los GAS acreditados. Y yo aquí también voy a tener unas reglas a través de las cuales voy a solucionar este problema. Y estas reglas van a tener que ver en función de la actividad que se está realizando, en función del tiempo
y en función del territorio. Es decir, yo voy a tener que considerar estos elementos si tengo GATS o agencias que están peleándose por esa competencia. Por tema de actividad, o sea, yo aquí tengo la Agencia de Control y Regulación Eléctrico y un GAT. Si es en el tema eléctrico, por actividad, es la competencia de la agencia y no de un GAT. Por tiempo, ver quién estuvo acreditado antes y se inició o no se inició el trámite. Y por territorio, ya vemos dónde está ubicado el proyecto, actividad o obra para determinar o no la competencia de dicho tema. ¿Quién dirime? Si al final no tengo solución sobre este tema, ¿quién cree que sea la autoridad que resuelve un problema de competencias que no ha logrado solucionarse a través de la red? Perfecto. Si no logro solución a través de esto, van a acudir, de hecho nosotros lo hicimos allá en la pelea Santa Isabel Saraguro y fue la autoridad ambiental que dijo, verán, sigan nomás peleando, regresen a mí los procedimientos y yo me voy a encargar de todo el proceso de regularización. Voy a terminar la clase de hoy simplemente dejándoles con este tip: no se olviden en trámites administrativos. Este rato estamos en ejercicio del derecho de petición, buscando regularizar un tema ambiental. Siempre verifiquen las competencias, chicos, porque a veces ahí nomás se gana el caso, ¿sí? O ahí nomás se encuentran errores que luego generan una nulidad. Ejemplo, alguien pide una licencia, aquí no era su entidad competente, chao licenciamiento ambiental. Por más hermoso, por más bello proyecto que un técnico haya presentado, si no sigue las reglas de competencia, hasta ahí nomás se queda. ¿Tiene alguna duda? No sé si tienen nuestros pruebas. No avance a 3, mañana les ofrezco 5. Si me olvido, punto extra. Gracias, chicos. Gracias. Ya pásame la grabación, por favor.